¿Por qué debo votar? ¿Por quién debería votar? ¿Es relevante mi voto? Estas y otra serie de preguntas nos acompañan como cristianos y responder de manera acertada ante ellas no siempre es sencillo para todos. Y es que las elecciones y votaciones siempre generan todo tipo de debates, polémicas, confusiones y hasta morbo, y los cristianos no escapamos de ello. Aquí en el canal ya he abordado el tema de manera sutil, no muy profunda, pero en el día de hoy quiero que escuches a Agustín Laje abordar este tema desde una perspectiva bastante interesante. Te comparto pantalla y veamos de qué se trata. Yo lo veo de la siguiente forma. Es muy cómodo pensar que si yo no tengo el dinero de George Soros no puedo hacer nada. Es muy cómodo pensar de que si yo no soy dueño de CNN no puedo hacer nada, o que si yo no tengo un puesto importante en Naciones Unidas pues estoy incapacitado para hacer algo. Claro. A ver. Estas son como especies de excusas un tanto, yo diría, patéticas o mediocres, que a veces solemos escucharle a algunos creyentes que piensan que porque no tienen una buena posición económica o no son, digamos, conocidos en las redes sociales o no tienen una plataforma desde la cual exponer su punto de vista, sus valores, sus principios, por lo tanto no deben hacerlo y mejor que lo hagan aquellos que son referentes en el cristianismo. Esto, mis hermanos, para mí es una excusa ciertamente un tanto mediocre o patética, pero sigamos escuchando a Agustín. Con el solo hecho de que tengas hijos, ya tenés una misión por delante, que es educarlos para ser buenos ciudadanos y para ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Ya ahí tenés tu batalla. Sí, independientemente de seas cristiano o no. Si tienes familia, de hecho, aunque no la tengas, solamente por ser responsable socialmente, tenemos una batalla. Ahí está tu batalla plantada. Es decir, todo el mundo está hoy llamado a hacer algo con esto que tenemos. Todos. No importa si tus redes sociales tienen muchos seguidores o pocos, no importa cómo esté el estado de tu cuenta bancaria, lo que importa es que vos seguro tenés amigos, seguro tenés parientes, seguro tenés tu propia familia, y ya con esa gente que te rodea necesitas influir positivamente. En otras palabras, todos tenemos un papel en esta lucha, todos tenemos algo que hacer. Pero para influir necesitas saber lo que está pasando, claro. Tener, aunque sea un conocimiento básico al respecto, porque es que si no te enterás, ¿cómo haces? Nadie puede hacer nada con aquello que desconoce. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que hay otro actor muy importante, las iglesias. Las iglesias. A mí me alarma, porque vos recién mencionabas los gobiernos. Yo tengo un poquito más de fe de que cuando uno elige bien, cuando uno puede frenar algunas cosas, por ejemplo, se puede frenar las agendas del aborto, se puede frenar las hormonizaciones de niños, se puede frenar la ideología de género en los colegios, pero se necesita, bueno, gente que elija bien. Ahora... Sí, hasta cierto punto tienes razón. De hecho, lo que acaba de suceder recientemente en Estados Unidos con las elecciones es un ejemplo claro de que se puede hacer bastante fuerza, se puede detener al menos momentáneamente, se puede atrasar esta implementación de agendas políticas, ideologías de género, etcétera, etcétera. Ahora con el cambio de gobierno, obviamente tienen ciertas implicaciones positivas y negativas, pero dentro de ellas está el hecho de que estas ideologías y todo lo que se está moviendo detrás de ellas se van a ver bastante afectadas. Me alarma a mí, por ejemplo, ver que Chile, voy a poner otros ejemplos, Chile. En Chile los cristianos evangélicos son el 20% de Chile. Ahora, si yo miro el Congreso chileno, ¿no hay 20% de evangélicos allí? No hay. O, por ejemplo, Colombia. No han penetrado esas esferas. No han penetrado porque parece que eso se sale de su vista. Ahora, veamos, por ejemplo... Es cierto, mis hermanos, es cierto lo que está diciendo Agustín. En el cristianismo, de manera general, ¿ok? No voy a hablar de casos particulares o individuales, no voy a hablar de un sector particular del cristianismo o, digamos, de una denominación específica. Voy a hablar del cristianismo en general. En el cristianismo hay una especie de aversión hacia la política, y más que a la política, al hecho de que los cristianos podamos incursionar, digamos, en ciertos cargos públicos, estatales, gubernamentales, etcétera. Y debo decir que yo entiendo, mis hermanos, perfectamente a mis hermanos en la fe que asumen esta posición un poco aversiva hacia estas realidades, hacia estas verdades o estas posibilidades. Y es que venimos de un contexto donde
podemos mencionar ciertos ejemplos que no nos han dejado un buen sabor de boca, por así decirlo. Por ejemplo, a partir del siglo III, con la llegada de Constantino al poder, al Imperio Romano, podemos decir que la iglesia cambió de ser una iglesia perseguida a tener una posición ciertamente privilegiada y hasta ser una especie de emblema en el Imperio Romano a través de Constantino. Y esto provocó que poco a poco la iglesia cada vez se enlazara, se conectara, tuviera mayor conexión con el Estado, al punto que terminó afectando gravemente a la iglesia, y obviamente esto tuvo también repercusiones sociales, etc. Pero aún más tenemos un ejemplo mucho más imponente en la Edad Media, donde gran parte de la Edad Media la Iglesia Católica Romana estuvo casi en el poder absoluto, al punto que hablar de iglesia y Estado era prácticamente lo mismo, debido al poder tremendo, increíble que había adquirido durante toda esa época, durante toda esa etapa de la historia, la Iglesia Católica Romana. Y los efectos, mis hermanos, las consecuencias fueron nefastas, tanto para la iglesia como para aquellos que no eran cristianos, que no pertenecían a la iglesia. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente la aversión, esa especie de rechazo que de manera general podemos ver en el cristianismo cuando se habla acerca de política, de Estado, de gobierno, o de que la iglesia o los cristianos incursionen, digamos, en estos sectores. Y ojo, yo no estoy queriendo decir, mis hermanos, a través de este comentario que quiero hacer, aunque estoy de acuerdo con Agustín, no estoy queriendo decir que en el día de mañana la iglesia se voltee y se enfoque, mis hermanos, en ocupar los cargos gubernamentales y a partir de ahora la iglesia se enfoque en empezar a gobernar los países. No. Nada más lejos de la realidad. Ese no es el propósito de la iglesia, ese no es el objetivo de la iglesia, pero sí deberíamos preguntarnos si realmente, mis hermanos, estamos pensando correctamente, adecuadamente, si las decisiones que hemos tomado en cuanto a estos temas es la más acertada, si estamos siendo equilibrados. Porque creo, mis hermanos, que muchas veces tomamos ejemplos extremos, como el que mencioné en la Edad Media de la Iglesia Católica Romana, tomamos las consecuencias que tuvo para la iglesia y para el resto de la población el hecho de que la iglesia y el Estado estuvieron tan entremezclados, y a partir de ello, mis hermanos, tomamos posiciones bien extremas. Y la pregunta es si realmente estamos bien equilibrados. Yo sé que este es un tema apasionante, yo sé que este es un tema sumamente interesante que podemos profundizar mucho más, quizás posteriormente en un directo donde podemos hacer ciertas preguntas, tener un diálogo donde podemos enriquecernos mucho más, pero sí al menos quiero dejarle, mis hermanos, esta idea plantada para que ustedes reflexionen y mediten en ella. ¿Estamos siendo equilibrados realmente? Y yo no estoy diciendo nuevamente que nos volteemos a ocupar todos los cargos gubernamentales y que a partir de ahora las iglesias comiencen a gobernar los países. No, nada más lejos de la realidad. Pero sí deberíamos reflexionar en la actitud, en las decisiones que hemos tomado de separarnos por completo de estos ámbitos, de estos círculos, por ejemplo, el Senado, el Congreso, donde son círculos en los cuales se toman decisiones importantes, se derogan o se aprueban ciertas leyes y las hemos dejado, mis hermanos, en manos de políticos que en su inmensa mayoría, en la apabullante mayoría, no son cristianos y en su mayoría no van a defender los principios o valores que nosotros como cristianos defendemos y a los cuales estamos suscritos. Y aquí vienen una serie de preguntas muy interesantes que pudiéramos desarrollar luego posteriormente en un directo. ¿Podemos quejarnos como cristianos cuando hemos decidido nosotros mismos no estar en esos lugares, mis hermanos, no estar en esos sectores, en esos círculos para tener una voz y un voto, para tener cierta influencia, cierto peso? ¿Debemos o podemos estar enojados los cristianos o molestos o, mis hermanos, en desacuerdo luego cuando salen aprobadas ciertas leyes que van en contra completamente de los principios que nosotros defendemos como cristianos? ¿Realmente podemos estar, digamos, en contra de esto si nosotros mismos hemos rechazado la oportunidad, mis hermanos, de estar allí presentes y de tener una voz y un voto? Es una pregunta interesante y a partir de ella se pueden desarrollar cientos de preguntas más. Pero como quiero escuchar a Agustín Laje, vuelvo a repetir, posteriormente desarrollaremos este tema mucho más en algún directo. Sigamos escuchando a Agustín. Y no digo que el pastor sea, digo, un creyente, nada más. No es tanto pedir. O por ejemplo, veo Colombia. Si yo sumo las distintas denominaciones cristianas, la católica, etcétera, pues la realidad es que en Colombia más del 80% creen en Jesús como su salvador. Y a la hora de votar, votan a un guerrillero, exterrorista, ateo, comunizante,
un socialista del siglo XXI, amigo de Nicolás Maduro. Yo digo, ¿pero qué pasa acá? O el caso que daba al comienzo, Joe Biden fue votado mayoritariamente por los católicos. A un tipo que es abortero, un tipo que mete ideología de género hasta en los jardines de infantes. Entonces, si la iglesia tuviera, obviamente manteniendo su misión en la tierra, que no es hacer política, claro, pero si tuviera los ojos puestos en el mundo, se daría cuenta de que tiene un rol para con el mundo en este momento. Lo que está pasando en el mundo, claro. Sobre esto que dijo Agustín, mis hermanos, Agustín tocó varios subtemas bien interesantes en este tema mayor que bien merece la pena comentar. Aquí Agustín ha tocado un par de temas que me gustaría comentar. En primer lugar, él menciona que no tiene por qué ser el pastor el que incursione en la política, en la Cámara de Representantes, en el Senado, en el Congreso, por ejemplo. No tiene por qué ser el pastor. De hecho, mis hermanos, a mi opinión personal, considero que el pastor no es la persona más idónea para incursionar, digamos, en estos sectores, dado que, teniendo en cuenta su ministerio y su llamado, el estar incursionando en la política, el estar incursionando quizás en el Congreso, en el Senado, etcétera, tarde o temprano terminará perjudicando la labor pastoral, terminará, mis hermanos, perjudicando el ministerio y el llamado del pastor. Por lo tanto, no considero que sea el pastor la persona más idónea, y como menciona Agustín, no tiene por qué ser el pastor la persona más idónea o únicamente el pastor el que tenga que incursionar, mis hermanos, en estos sectores. Pero lamentablemente en algunas iglesias la idea es que si el pastor no lo hace, nadie más puede hacerlo. Y no, pueden haber miembros muy bien preparados que puedan incursionar y así, mis hermanos, tener cierta relevancia o peso en esos sectores a la hora de tomar decisiones, a la hora, mis hermanos, de abrogar o aprobar ciertas leyes, a la hora de advertir a dónde nos van a guiar esas leyes que se pretenden aprobar o derogar, etc. Además, Agustín mencionó algo muy interesante y es lo siguiente. Agustín tomó el ejemplo de Colombia. Bien pudiera haber tomado otro país de Latinoamérica, pero tomó el ejemplo de Colombia. A ver, si bien es cierto que no toda la persona que se dice ser cristiana, no toda la persona que dice que Cristo es su Salvador o su Señor es cristiana, también es cierto, mis hermanos, que si tomamos las estadísticas en Latinoamérica, podemos decir que la iglesia o el cristianismo en general, no un grupo particular, sino el cristianismo en general, mis hermanos, debería tener cierto peso, cierta influencia. Debería tener un peso considerable en estas leyes que se van a estar estableciendo o derogando, etcétera. Pero la realidad, mis hermanos, es muy diferente. La realidad es que no es tan así. Porque, mis hermanos, nosotros mismos, por todo lo que había mencionado anteriormente, el contexto, la versión, etcétera, hemos decidido alejarnos de estas oportunidades. Y aún más, mis hermanos, lamentablemente, muchas veces, incluso a la hora de votar, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque, como bien menciona Agustín, terminamos eligiendo, o terminan, porque eso no lo voy a hacer, pero terminan eligiendo, mis hermanos, a un izquierdista que no promueve ni representa los valores que nosotros como cristianos estamos promoviendo y a los cuales estamos suscritos. Por ejemplo, terminan eligiendo a un izquierdista que no favorece la vida, sino que favorece, vota y promociona, mis hermanos, el aborto. Terminan eligiendo un izquierdista que promueve mis hermanos, que respalda la reducción de condenas para los violines, y ya saben a lo que me estoy refiriendo. Terminan eligiendo, mis hermanos, los propios cristianos terminan votando por un izquierdista que no favorece los embarazos, sino, como dije anteriormente, los abortos. No favorece, mis hermanos, la familia, la iglesia, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad, mis hermanos, religiosa, sino todo lo contrario, sino que va en contra de todo esto, que va en contra de cada institución, mis hermanos, que va en contra de la familia, de la iglesia, de la libertad religiosa, de la libertad de expresión. Terminan eligiendo, mis hermanos, a un izquierdista que promueve e impone todo esto de la ideología de género y todo lo que trae consigo este mal, mis hermanos, que como cáncer, todo lo que toca, todo lugar a donde llega, lo infecta y acaba, destruye, mis hermanos, todo lugar donde llega. Lamentablemente, nosotros, mis hermanos, debemos ser responsables de los errores que hemos cometido. Nosotros hemos elegido no estar, mis hermanos, en los lugares idóneos para tomar decisiones, para levantar nuestra voz, para hacer algo al respecto, mis hermanos. Y por eso también tenemos como consecuencia lo que estamos experimentando hoy en día. Pero es increíble, mis hermanos, esta amalgama, esta extraña combinación que se da en algunos cristianos, que, por ejemplo,
en su familia, en su comunidad, en la iglesia, defienden los valores y principios a los cuales como cristianos estamos suscritos. Pero cuando esos valores y esos principios van a escalar, por ejemplo, a la elección presidencial, mis hermanos, esos valores y esos principios parece que en esos cristianos como que se diluyen por, digamos, un interés personal o por ciertas nimiedades, mis hermanos, que realmente no deberían provocar lo que terminan provocando en esos cristianos, porque es increíble cómo como cristianos muchas veces esos principios que podemos defender en la familia y que solemos defender en la familia, en la comunidad y en la iglesia, luego cuando lo vamos a traducir, mis hermanos, en votos, cuando vamos a elegir a alguien para que nos represente, terminamos eligiendo a alguien que representa y promueve, mis hermanos, todo lo contrario a los valores y principios que nosotros como cristianos estamos suscritos. Retomando ahora uno de los ejemplos que estuvo citando Agustín Laje con el caso de Joe Biden y las elecciones, no las últimas sino las anteriores en los Estados Unidos, es increíble, mis hermanos, como alguien que estaba promoviendo el aborto, como alguien que estaba promoviendo toda la ideología de género, como alguien que estaba promoviendo toda la deformación que se intenta hacer desde hace varios años en cuanto a la niñez, fue apoyado grandemente por el catolicismo romano en los Estados Unidos, y los católicos romanos en masa, una gran parte del catolicismo romano estuvo votando por Joe Biden. Ahora, no se la tomen conmigo, no se la tomen con Agustín Laje, háganse responsables, católicos romanos, de lo que hicieron, háganse responsables de un mal voto. Ahora, mis hermanos, quiero aclarar un tema para que luego no se saquen malas conclusiones, ya que si vamos a hablar de elecciones y lo relacionado con lo que sucedió en las elecciones pasadas y las presentes en Estados Unidos, pudiéramos hablar tanto de Joe Biden como Kamala Harris y Donald Trump. Pero para no introducirme en cada caso particular, voy a exponer algo, mis hermanos, para que nos quede muy en claro. Creo que el cristianismo actual enfrenta ciertos problemas, y digo esto en base a lo que he leído y lo que he podido interactuar con varios cristianos y lo que he podido ver y observar en las redes sociales. Creo que el cristianismo actual tiene un problema muchas veces para separar las cosas. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Cuando uno va a votar como cristiano, tiene que tener en claro que uno no está eligiendo a un esposo, uno no está eligiendo a una esposa, uno no está eligiendo a un hijo o una hija, uno no está eligiendo a un amigo o amiga, uno no está eligiendo a un pastor o a una pastora. No, estás eligiendo a un presidente, y eso es algo muy distinto, es algo muy diferente. Tú no vas a estar con esa persona diariamente, tú no vas a compartir, tú no vas a convivir con esa persona. Esa persona no va a ser tu líder espiritual, esa persona no va a ser tu pastor, no va a estar en tus momentos de flaqueza, no va a estar en tus momentos, mis hermanos, de debilidad emocional o psicológica o de tus problemas personales, no va a estar ahí para darte una palabra de parte de Dios. No, probablemente jamás entables una conversación con ningún presidente. Entonces, siendo realista, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a votar, mis hermanos, no estamos eligiendo esposa o esposa, hijo o hija, amigo o amiga, no estamos eligiendo a un pastor, estamos eligiendo a un presidente, que es algo totalmente diferente, que es algo muy diferente a elegir un pastor, una esposa, etc. Y digo esto porque, aunque parezca sencillo, mis hermanos, cuando converso con ciertas personas cristianas, me doy cuenta, mis hermanos, que no saben diferenciar y dan ciertos argumentos, dan ciertas razones, mis hermanos, que te das cuenta que están pensando cuando van a votar como si estuvieran eligiendo una pareja con la cual van a vivir toda su vida. No, estás eligiendo a alguien que te va a representar por los próximos años, y en dependencia de si esa persona sale o no, de qué candidato es aprobado o no, hay muchas leyes que pueden o bien aprobarse o derogarse o atrasarse, etc. Y dependiendo los votos que presentemos como cristianos, mis hermanos, vamos a tener cierta influencia, y esa persona va a poder, digamos, representar ciertos valores con los que podemos estar 100% o no de acuerdo. Ahora, dicho esto, mis hermanos, es importante también aclarar algo más. Miren, el concepto que nosotros manejamos de liderazgo tiene base bíblica. El concepto que nosotros como cristianos manejamos, con el cual estamos de acuerdo, tiene base bíblica, y obviamente es muy diferente al concepto de liderazgo que podemos encontrar en la política, por ejemplo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque este choque de realidad entre el concepto de liderazgo que nosotros como cristianos tenemos y el liderazgo que podemos
percibir, digamos, por ejemplo, en la política, este choque de realidad, muchas veces, mis hermanos, los cristianos como que no lo dilucidamos o no lo digerimos adecuadamente y por ende terminamos tomando decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Pero si tú partes de la realidad que el concepto que nosotros tenemos y manejamos de liderazgo basado en la Biblia no es exactamente igual que el concepto de liderazgo que vemos fuera, que vemos por parte de los candidatos presidenciales, por ejemplo, creo que no es tan difícil, mis hermanos, comenzar a tomar decisiones acertadas y comenzar a despejar un poco el camino. Porque tenemos que tener en cuenta que no va a haber ningún candidato perfecto, no va a haber ningún candidato, mis hermanos, no hay, ni ha habido, ni va a haber un candidato que represente 100% los valores que nosotros como cristianos defendemos, promovemos y a los cuales estamos suscritos. No va a haber ningún candidato que nos represente 100% en la presidencia. Eso no va a existir, esa utopía que algunos creyentes tienen en su mente, bórrense eso, porque nadie va a hacer eso, ni siquiera Donald Trump va a representar 100% los valores que nosotros como cristianos representamos o defendemos. No, está muy lejos de eso. Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos, mis hermanos, es cuál de los candidatos representa de mejor manera los valores y los principios a los cuales yo como cristiano estoy suscrito. Y ante esa pregunta creo que el camino comienza a despejarse. Por ejemplo, ¿cuál de los candidatos favorece la vida y cuál favorece el aborto? ¿Cuál de los candidatos favorece, mis hermanos, la familia, favorece, digamos, la libertad de expresión y cuál no lo hace? ¿Cuál de esos candidatos favorece el culto o la libertad religiosa, perdón, y cuál no lo hace? ¿Cuál de esos candidatos, mis hermanos, favorece también el crecimiento, el desarrollo natural y propio de la niñez y cuál de esos candidatos busca, mis hermanos, la deformación de las nuevas generaciones? ¿Cuál de esos candidatos promueve, mis hermanos, un entendimiento real, un entendimiento adecuado, una relación adecuada entre padre, madre e hijos? ¿Y cuál, mis hermanos, está buscando a través de la ideología de género romper con esta institución tan preciada que es el matrimonio y la familia? Entonces, mis hermanos, ante esta serie de preguntas, yo creo, mis hermanos, que no es tan difícil tomar las decisiones. Creo que en relación a estas preguntas, si comenzamos a ver desde esta perspectiva, mis hermanos, creo que nuestras decisiones serán mucho más acertadas y creo que el camino se despeja casi por completo. Como mencioné anteriormente, ese es un tema muy polémico en el que probablemente no todos estemos de acuerdo, en el que seguramente no todos vamos a estar de acuerdo y posteriormente en un directo podemos abordarlo. Si quieren me lo dejan saber en los comentarios y con gusto lo estaré haciendo. Pero quiero, mis hermanos, que escuchen algo para terminar el video que también dijo Agustín Laje en esta entrevista y que me parece muy pero muy interesante y muy pero muy potente. Escuchen lo siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona de fe? Y si la persona de fe continúa votando por sus verdugos, pues al final del día no se puede quejar. Creo que más claro ni el agua, mis hermanos. Si tú fuiste de los que hizo posible, de los que favoreció, de los que votó por un político que defendía o que promovía valores diametralmente opuestos a los tuyos como cristiano, ¿de qué te puedes quejar? Si tú hiciste posible que ese político ascendiera, llegara al poder y ese político, mis hermanos, promueve una ideología de género que tan peligrosa es, promueve la deformación, mis hermanos, de la niñez, introduciendo conceptos que no son propios para los niños, conceptos para deformar completamente la mente de los niños. Si tú existe posible que ese político accediera al poder y él ahora está buscando limitar tu autoridad como padre, tu responsabilidad como padre, tu accionar como padre en cuanto o en relación a tus hijos. Si ahora ese político está buscando limitar tu libertad religiosa y tu libertad de expresión, ¿de qué te quejas ahora? ¿De qué nos podemos quejar si nosotros hicimos viable, hicimos posible que ese político llegara al poder? Si fuimos nosotros los que elegimos a nuestro verdugo, ¿cómo nos vamos a quejar de las consecuencias? ¿Cómo nos vamos a quejar del castigo? Un tema, mis hermanos, y una perspectiva ciertamente muy interesante. Así que, mis hermanos, si ustedes quieren que este tema lo traiga posteriormente al canal y profundice mucho más en él, pues déjenmelo saber en los comentarios y con gusto lo estaré haciendo en un directo donde podemos dedicar mucho más tiempo y en el que podemos profundizar mucho más en todos estos conceptos, estos temas, y mis hermanos, creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros y nos van a ayudar a reflexionar y a presentar preguntas muy interesantes con respecto al tema. Yo sin más me despido por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Chaito.